Vamos a ver lo que es la interpolación de términos en las progresiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para las interpolaciones, básicamente lo que nosotros vamos a necesitar son el número de términos que queremos, obviamente el número total, cuáles son los extremos y el número de términos que vamos a interpolar. Entonces, basándonos en lo que les estoy indicando, sí, basándonos en lo que les estoy indicando, lo que haríamos es determinar cuál es la diferencia. Recuerden que ya les indiqué que era la diferencia. La diferencia va a ser cuánto varía de término a término. Este valor puede ser o positivo o puede ser negativo. Entonces quiero que esta parte de aquí vayan adjuntando en sus cuadernos lo que dice acá la interpolación de una progresión aritmética. Entonces lo que les dice aquí, miren, es construir una progresión aritmética que tenga por extremos los números dados. Y en base a eso necesitaríamos cuántos números están interpolados en esta progresión aritmética. Sí. Aquí obviamente estos van a ser datos conocidos por ustedes. ¿Cuántos medios aritméticos se van a interpolar? Y obviamente los extremos, porque sin esto no podríamos determinar cuáles son los medios aritméticos. Entonces acuérdense de esta frase que les estoy mostrando acá, lo que son medios aritméticos. Al hablarles de medios aritméticos van a ser términos que están dentro de unos extremos. Vamos a ver con ejemplos. Entonces, aquí tenemos básicamente una fórmula. La fórmula es b menos a dividido entre m más 1. ¿Qué implica cada uno de los términos? Les voy a ir indicando. A y b van a ser los términos extremos de la progresión. Y m va a ser el número de términos que queremos interpolar. Nada más que eso. Si queremos interpolar 3, ocuparíamos 3. Si queremos interpolar 2, ocuparíamos 2. Sí, dependiendo de cuántos términos queremos interpolar entre esos términos que nos dan de extremos. Si quieren ser 10, pues haríamos 10 y así sucesivamente. Eso va a depender de cuántos términos queremos hacer la interpolación. Aquí tenemos un ejemplo sencillo, miren. Les dice interpolar 3 medios aritméticos entre 8 y menos 12. Sí, me parece que son los datos del mismo ejemplo con el que partíamos. Sí, son los mismos datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a identificar cuáles son los términos, tomar en cuenta que A es el término extremo inicial y que B es el término extremo final. Entonces, la fórmula tendríamos menos 12 menos 8, es decir, B menos A, B vale menos 12, reemplazamos, A vale 8, simplemente tendríamos menos 8. Y en el denominador M más 1. Queremos interpolar 3 términos, por lo tanto tendríamos que M es 3. Y 3 más 1 que nos daría 4. Tendremos menos 20 dividido entre 4, menos 5. ¿Eso qué implica? Esa va a ser la diferencia o la variación que tengamos de término a término. Por lo tanto, si queremos ir encontrando los términos o los medios aritméticos a interpolar, pues iríamos ocupando esta diferencia de término a término. ¿Sí? Vamos a hacer otra ahí como ejemplo. Si yo les digo, qué sé yo, quiero interpolar dos medios aritméticos entre los valores, por ejemplo, digamos 10 y 30, por ejemplo. Tengo estos valores como extremos. Digamos que este va a ser A y que este va a ser B. Y yo quiero interpolar aquí entre estos dos términos, quiero interpolar 4 medios aritméticos. Profesor, disculpe mi demora, lo lamento. No hay problema. Igualate con lo que hemos hecho hasta acá. Disculpe, ¿desde dónde puedo copiar? Hasta Desde... aquí. Sí, desde Perfecto, interpolación. Entonces, rápido. como les decía, vamos a interpolar 4 medios aritméticos en los extremos de A10 y B30. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los datos, ¿no? Ya tenemos A y B. Como quiero 4 medios, entonces tendría que M es igual a 4. Entonces, nada más sería reemplazar todos estos datos en la fórmula. Tendría
que la diferencia va a ser igual a B menos A, sería 30 menos 10 dividido entre 4 más 1. Lo que nos dé aquí sería la diferencia. Entonces teníamos 30 menos 10 que nos da 20. 4 más 1 nos da 5. Tendríamos 20 dividido entre 5. Sí, 20 dividido entre 5 que nos va a dar 4. Sí, nos va a dar 4. Esa va a ser la diferencia en este caso. Para encontrar cuáles son los medios aritméticos, los 4 medios aritméticos en este caso, pues simplemente ocuparíamos esa diferencia. Partimos del 10, que va a ser el extremo, y de ahí lo que seguiríamos haciendo es ir sumando los datos, ¿no? Tengo 10, el siguiente sería con una diferencia de 4, sería 10 más 4, 14. El siguiente 10 más 4, 18. El siguiente 22. El siguiente 26. Y miren, ahí están los 4 medios aritméticos. Y el siguiente dato que yo tendría acá va a ser el otro extremo, que en este caso sería 30. Miren, 26 más 4 nos da 30. Entonces aquí estoy demostrándoles, o estamos haciendo un ejemplo de aplicación de esto. 4 medios aritméticos con los dos extremos. ¿Sí? Entonces, una forma de comprobar que el cálculo que estamos haciendo esté correcto va a ser que después del número de medios aritméticos que encontramos o que nos hayan solicitado, el siguiente debería ser el extremo final o el extremo de la derecha, el extremo mayor, si quieren verlo así. Hablando de que sea una progresión ascendente, ¿no? Si fuese una progresión descendente como tenemos en el otro ejemplo, pues sería el número menor. Esto va a depender de si la diferencia es positiva o si la diferencia es negativa. Como les digo, entonces, una forma de comprobar que la interpolación esté correcta es que después de la última interpolación, el siguiente término va a ser el extremo. ¿Sí? Y comprobamos que en los dos tenemos los extremos que nos dan de datos. Sí, nada más es eso. Aquí en esta parte solo tendríamos esa fórmula. Sí, esa fórmula. Esto en el caso de la interpolación. Esto nos puede servir también en otros casos. No precisamente que nos digan interpolación, sino que ustedes pueden saber de varios términos y a partir de esos encontrar con esta fórmula. Entonces, eso también podría ser una aplicación de esta fórmula, no precisamente para la interpolación, sino que para el caso en el que les pida la diferencia. Esto les puede servir para calcular la diferencia. Les había indicado anteriormente que la diferencia lo podemos obtener mediante la resta entre un término, qué sé yo, un término 2 y un término 1, por ejemplo, o un término 3 y un término 2, es decir, con su inmediato, eh, el que le continúa, si quieren verlo así. Sí, eso en forma general. Por ejemplo, si tengo un término 4 y un 5, pues mediante la diferencia entre esos dos, puedo obtener el dato de la diferencia, si mediante la resta entre los dos. Y así puede ser con cualquier posibilidad que estén juntos, ¿no? Que sea el 4 y el 5, que sea yo el 5 y el 6, y así con cualquier par de términos que disponga para obtener la diferencia. Básicamente es esto, ¿no? La aplicación de esta formulita de aquí. No es nada más que eso. Es una fórmula sencilla, no es nada complicado de aplicar esa fórmula, pues si los datos, como ven, son bastante evidentes. Normalmente no les dicen cuáles son los extremos, sino que eso ya está implícito en el enunciado. Como pueden ver acá, por ejemplo, entre estos dos valores se está asumiendo que esto es A y que esto de aquí sería B. Entonces, eso estaría implícito en los enunciados, que estos van a ser los extremos. Y obviamente estos sí les van a dar cuántos medios aritméticos se quieren interpolar. ¿Ok? Ya, bueno, entonces tenemos esta parte. Esta aquí solo es una fórmula. Mi intención acá es avanzar un poco en esta parte. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar a ver. Quiero ver. Ya.
Tenemos ahora lo siguiente. Dice AJ, profesor, disculpe. ¿Perdón? Ahí y AJ. Ya, Ahí, esto ya es otro subtema. Lo que son suma de los términos de una progresión aritmética. eso hay que copiarlo. Sí, esto vamos a copiarlo. Sí, bueno, profesor. Ya, verán acá. Bueno, esta parte de aquí no. Esta parte de aquí no. La parte de acá abajo sí. La suma de n términos consecutivos en una progresión. Lo de acá arriba no es tan relevante. Lo de acá sí es mucho más importante. Lo que es la suma de los términos consecutivos. Acá lo que vamos a hacer, miren, en esta parte de aquí no les da una explicación, pero bueno, yo les explico qué es lo que vamos a hacer acá. Lo que vamos a hacer Bueno, acá es simplemente sumar todos los términos que se tengan en una progresión aritmética, siempre y cuando sepamos cuáles son el número de términos, ¿no? Porque si no sabemos cuál es el número de términos, pues es imposible determinar una sumatoria, porque como les indicaba en la anterior clase, estas progresiones aritméticas se pueden prolongar tranquilamente hasta el infinito. Sí, se pueden prolongar tranquilamente hasta el infinito. Entonces, si yo no sé cuántos términos, pues no puedo hacer la sumatoria, porque la sumatoria continuaría hasta el infinito. Y de acá, necesariamente tengo que saber cuántos términos yo voy a sumar. Probablemente no les diga como tal, quiero 10 términos o la suma de 10 términos, les puede dar implícitamente en los enunciados. Eso sí ya lo tenemos que ir identificando. Pero básicamente es la fórmula que tenemos aquí. Igual, nuevamente, no es una fórmula complicada, es una fórmula bastante sencilla. Tenemos que el Sn significa la sumatoria de n términos. Sí, de n términos. El n términos implica que si queremos la suma de 5, si queremos de 10, de 20, de 30, de los que sean que queramos. Eso significa la n, ya les había indicado eso. A sub 1 va a ser el término inicial. A sub n sería el término n que estamos buscando. Si queremos el 30 términos sería el término número 30. Si queremos 20 sería el término número 20 y así dependiendo de qué número de términos necesitamos. Y n que representa ya les indica el número de términos. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer es la suma de esos dos sería del inicial y del final, multiplicarlo por el número de términos y lo dividimos entre dos. Esa es básicamente la fórmula. No es nada más que eso. Es bastante sencillo en realidad. Es una fórmula, como ven acá, no es para nada complicada. Entonces, como ven, estamos basándonos en el mismo ejemplo que teníamos en un principio. El 8, 3, menos 2, menos 7, menos 12. Y queremos saber cuál es la suma de los 5 primeros términos de esta progresión. Entonces, identificando cuáles son los datos, aquí, si nos dice primero 5 términos, ¿qué nos está dando? Nos está dando a entender que n equivale a 5. ¿Sí? Miren, los términos que me interesan van a ser el inicial y el final, que bueno, sería menos 12. Tengo que el a sub 1 es 8 y el a sub 5 va a ser menos 12. Y de aquí nada más es reemplazo en fórmula, ¿sí? 8 menos 12, como ven la fórmula aquí es el término inicial más del final, pero como el término final acá es negativo, pues cambia de signo acá. Tendría 8 menos 12 multiplicado por n. N es 5 y todo esto divide entre 2. Y a profesor, lo que nos dé al calcular, pues ya sería la respuesta. Dime, ¿cuál era la pregunta? no, no, es que sí, sí, no, tranquilo. Lo que pasa es que no entendía el 8. Pareció nada. Entonces le quería preguntar eso. Está aquí. Es el término inicial. Es el término inicial nada más. Ahora, yo les indiqué un ejemplo que calculamos con la interpolación de tres términos. Vamos a calcular la sumatoria de ese caso que hicimos hace un rato. Los datos eran 10, 14, 18, 22, 22, después era 26 y 30. Esos eran los datos que tenía de la progresión. Eso quiere decir que para este caso específico, n va a ser igual a 6, porque son 6 términos. A sub 1 debería ser en este caso 10 y a sub 6
debería ser 30. Y vamos a hacer justamente lo que les estoy mencionando acá. Es decir, la sumatoria de los 6 términos. ¿Cómo nos quedaría? El A sub 1, en este caso es 10. El A sub n, que en este caso es 6, sería A sub 6 sería 30 más 30. El n en este caso es 6. Y todo esto dividido entre 2. Como ven acá nada más tendríamos que hacer el producto, bueno, la suma y el producto, resolver de forma general esta cosa que nos aparece aquí. Entonces tendríamos 10 más 30 que nos da 40. Sí, 40 por 6 nos va a dar 240 y 240 dividido entre 2 nos da 120. Y esa va a ser la sumatoria de estos 6 términos, ¿sí? 120. Y nada más, como les digo, solo es un reemplazo de fórmula, se acabó el problema, no es nada más que eso. Lo que nos ahorraría esto es ir haciendo la suma término a término, porque si lo hacemos término a término se nos va a ir complicando mucho más el trabajo, ¿no? Sería más complicado hacer la suma de 6 términos que resolver simplemente esa fórmula. Y esto se va simplificando dependiendo de cuántos términos tenemos. Mientras más términos se tenga, pues la fórmula va a simplificar mucho el trabajo. Y lo que tendríamos que normalmente hacer es ir sumando uno a uno hasta completar los 6 términos. Sí, entonces, por ejemplo, si hacen 10 más 14, 24, de ahí sería más 18, 42. Ya tendríamos más 22, 66. A ver, no, 64, perdón. De ahí más 26 tendríamos 90 y más 30, 120. Entonces, ven que si sumamos término a término llegamos justamente a esto. Pero es mucho más sencillo aplicar la fórmula que les estoy mostrando acá, que es una fórmula bastante sencilla. Como les indiqué en un principio, este tema básicamente es aplicación de fórmulas. Para eso sí, quiero que tengan las fórmulas bastante claras y a la mano para poder aplicarlas, que no son las fórmulas en realidad complicadas de resolver o de identificar los datos, pues son bastante sencillas en realidad. ¿Sí? No se olviden que igual en la anterior clase les indiqué lo del término general. Ahora, esa es una de las preguntas que tal vez no les he indicado en este momento. Normalmente les suelen preguntar cuál es el término general o cuál es la forma de calcular un término general. Entonces simplemente lo que hacen es aplicar la fórmula del A sub n, que ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿sí? Que era la fórmula que está acá en un principio, ya les muestro cuál era. La de aquí, el término Correcto. general. Ya les bajo un rato, esperen un momento, solo les hago acuerdo de esto. Que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Ese es el término general. Entonces, si les preguntan de qué manera puedo calcular cualquier término para una progresión, pues aplicarían esta fórmula y simplemente quedaría A sub n, que es igual a sub 1 más n menos 1 por d, aplicando con los respectivos datos, ¿no? Obviamente. Claro. Mire, una pregunta. Nosotros vamos a ver ejercicio de esto, supongo que ya dentro de una clase o dos, ¿cierto? Lo que pasa es que, por En ejemplo, este yo estoy momento. aplicando, pero como en este De hecho, en momento. Hoy este vamos momento. a ver, Es o que sea, hasta aquí llega la teoría de esto. Ya no ya, tenemos más teoría de la parte de progresiones aritméticas. Lo que sigue, como ven ok, aquí, son progresiones geométricas, es otro tipo de progresiones. Entonces, en este momento vamos a revisar unos cuantos ejemplos de lo que son progresiones aritméticas para ir aplicando lo que son las fórmulas que les he ido indicando, de cómo se resuelven ejercicios de este caso. Les ok, digo, sí. no es no es complicado en realidad, es básicamente aplicación de fórmulas, no nos vamos a complicar mucho en ese aspecto, solo es aplicación de fórmulas. Si tenemos bien identificadas cuáles son las fórmulas, pues la resolución de esto es bastante sencillo en realidad, no es complicado. ¿Sí? Entonces, para, para continuar, pues les voy a... Entonces, bueno, les indico qué es lo que va en la tarea de hoy, por ejemplo, para empezar. La tarea de hoy va con lo que empezamos acá, con lo que es interpolación de términos en una progresión aritmética. Y la de acá que les indiqué, suma de n términos consecutivos de una progresión aritmética.
con los ejemplos que obviamente les estoy indicando en la clase, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer lo que en el tiempo que nos queda, vamos a resolver unos cuantos ejemplos de aplicación ya en general de todas las fórmulas que les he ido mostrando, que en realidad no son muchas, son poquitos en realidad. Entonces, para empezar, les voy a mostrar, sí, les voy a mostrar unos cuantos ejemplos que tengo por acá. Y los vamos a ir resolviendo. A ver, entonces, aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es irlos resolviendo. Son en realidad ejercicios bastante sencillos, no son en realidad complicados. Vamos a ver si alcanzamos a resolver los 5 que están ahí. No son en realidad complicados, como les digo. Vamos a hacer el número 1, profesor. Sí, vamos a hacer el número 1. Entonces, para el número 1 nos dice, en una progresión aritmética, sabemos que A sub 2 es 1 y A sub 5 es 7. Hallar el término general que calcula la suma de los 15 primeros términos. ¿Sí? Entonces acá nos está hablando de los 15 primeros términos. Para esto, pues necesitamos saber cuál es la diferencia. De ley necesitamos saber la diferencia para obtener cuál es el primer término, porque recuerda, a ver, si yo quiero calcular, a ver, primero el término general, hallar el término general. Recuerden que les indicaba que para calcular el término general aplico las fórmulas que les estaba mencionando. ¿Cómo eran las fórmulas? A ver, pueden ir revisando en sus cuadernos. Quiero que me vayan haciendo acuerdo cómo son las fórmulas. ¿Cuál es la fórmula para empezar? ¿Cuál es la fórmula del término general? A ver, tendría que ser esto, profesor, ya disculpe, déjeme A buscarla. n es igual a sub 1. Bueno, ya me Ya, muy bien. quitaron las palabras de la boca. No, Ya, muy bien. ¿Cuál es? A sub 1. N es igual a... Más n menos 1 por d. Muy bien. Ya, dejen hablar. Ya, muy bien. Ya no se peleen por participar. Todos pueden participar, no hay problema. Entonces Yo tenemos no. esa. Ahora, eso en cuanto a la parte que sabemos, la diferencia, ¿no es cierto? Perdón, el término inicial, el término 1. Les había indicado que hay otra posibilidad cuando no tenemos el término 1. ¿Cuál era esa fórmula? Era A sub k, recuerden, que es igual a A sub k más n menos k por d. Recuerden que cambiaba el 1 por la k en todos los términos. Eso era en el caso que no se sepa el término inicial. Claro, o sea, En se este caso, reemplaza algo por la K, ¿no? exacto. En este caso no sabemos el término inicial, por lo tanto, podríamos ocupar esa fórmula.